Bueno, regresamos con Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo. Denise, bienvenida. La revisión obligadísima del 5º año de gobierno, de la entrega del informe, del mensaje en el Museo de Antropología, de tu propio artículo esta mañana en el diario Reforma y en los periódicos que reproducen tu artículo con la palabra crucificado. Tú se lo pusiste. Bueno, yo veo a un presidente crucificado, paralizado, inmóvil, colocado en una cruz de su propia construcción. Porque mientras podemos decir que hay logros en este sexenio, como la estabilidad macroeconómica, las finanzas públicas sanas, la inversión masiva en infraestructura, lamentablemente para Felipe Calderón, la vara de medición de su sexenio será el tema de la inseguridad. Él mismo se subió a esa cruz, él convirtió el tema del combate al crimen organizado en la vara de medición de su sexenio. Y creo que los saldos no son buenos, empezando por los 45,000 muertos y una violencia que no cesa. Ahora, en torno a ese tema, el mensaje fue muy similar al que dio en la reunión en el castillo de Chapultepec con Javier Sicilia. ¿Y cuál fue el tenor de ese mensaje? Perdón, otros no actuaron, yo sí. Otros no encararon el reto, yo sí. Contestó a sus principales críticos, como lo han sido Eduardo Guerrero y Fernando Escalante, que en sendos artículos en la revista Nexos han argumentado que la violencia aumenta con la llegada de los operativos conjuntos en ciudades como en lugares como Ciudad Juárez. Y ante ello el presidente dijo, eso es al revés. Nosotros vamos a los lugares donde la violencia ya ha aumentado. Y el presidente sigue sugiriendo que no hay alternativas mejores a las que su gobierno ha llevado a cabo. Perdón, se encuentra en una situación paradójica. Él mismo convirtió el combate al crimen en, insisto, la columna vertebral de su sexenio y ahora será evaluado fundamentalmente por ese rubro. Todo lo demás ha quedado opacado. Déjenme regresar después de la pausa. MBS. Bueno, regresamos, Denise, Lorenzo, Sergio. Queda ahí y para un buen rato todavía el análisis de lo que ha sido este sexenio, del informe de gobierno. Ya vendrán la glosa del informe y los informes particulares de los secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Pero ahí está un conjunto de valoraciones respecto a lo sucedido la semana pasada con Felipe Calderón por motivo de ese 5º informe de gobierno. Están otros temas también que al final conectan siempre con lo que uno esperaría de un gobierno de la República, que en este caso es el combate a la corrupción. Estamos viendo perlitas, ¿no? Perlotas, si queremos. Quesotes. Estamos viendo quesos, Ferraris y sobornos y yates y bueno, todo esto que evidentemente forma parte de nuestro escenario informativo de los últimos días. Se detuvo y se liberó en un fin de semana a el exdirector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, como sabemos. Está el tema Larrazábal, que con lo que Reforma publicó, adicional a lo que ya ha publicado sobre el alcalde de Monterrey y el hermano del alcalde de Monterrey, cada vez se agrava más su circunstancia. Están las manifestaciones en Nuevo León, en Monterrey particularmente, donde mucha gente dice que se vaya el gobernador, otros dicen que se vaya el alcalde, otros dicen que se vaya el presidente, otros dicen que se vayan todos. Entonces, bueno, el conjunto de cosas que nos llevan al tema del abuso del poder público para enriquecimientos personales, para echar a andar las fragilidades institucionales en beneficio de los que están ejerciendo el poder. Y ese es un tema crucial que, por cierto, no se le vio énfasis, hablando del informe de Calderón, no se le vio énfasis. Sí hay una referencia genérica que sabemos que hay corrupción por aquí y por allá, pero no hay un énfasis del gobierno de la República sobre el tema de la corrupción en un momento donde la piel y la sensibilidad están a todo lo que dan con los casos particulares que acabo de mencionar, Lorenzo. En efecto, la corrupción tiene un origen en México, pues por lo menos desde la época colonial. El uso del poder público para propósitos personales. Había en la colonia una institución que medio funcionó, eso de pedirle al virrey cuentas una vez que terminaba su mandato, es muy bueno. Imaginémonos ahora, fíjate, terminado este sexenio, que hubiera un mecanismo institucional para pedirle cuentas
pedirle cuentas a Fox, a Zedillo, a Felipe Calderón, a Salinas. Ese era, dentro de todo, la colonia tenía un mecanismo mejor que el nuestro, pero en fin, viene de muy atrás el problema y no es mexicano, puesto que la corrupción existe en todos los países. Es el grado, es simplemente el grado. Y como el gobierno, el régimen panista, porque son dos gobiernos, el de Fox y el de Calderón, llegaron insistiendo sobre todo, no en cambiar el modelo económico, ese no lo iban a cambiar, más o menos dijeron que sería el mismo, iban a cambiar las formas. Y en la forma, la principal, eran panistas, eran gentes temerosas de Dios y con una historia de honradez, en el sentido, aunque sea pequeñito, pero les tembló el pulso en el momento inicial. Necesitaban del apoyo, por ejemplo, del sindicato petrolero y entonces decidieron mejor no meterse en Pemex, mejor privatizarlo que andarlo depurando y metiéndose en estos laberintos tan sucios que son las corrupciones dentro de la empresa. Eso es un ejemplo. No hicieron nada, ni Fox ni Calderón. A Calderón le sale esta corrupción de calidad mundial, como dicen en la Comisión Federal de Electricidad, que viene a ser denunciada desde Estados Unidos, no desde nosotros. Es que eso es una vergüenza. ¿Por qué tienen que ser los norteamericanos, que también tienen lo suyo en materia de andar corrompiendo a otros países y a otros gobiernos? Pero aquí está el quid de la cuestión. Hay gobiernos que, aunque usan la corrupción y tienen ejemplos de corrupción, la limitan, y ellos tienen que limitar la corrupción entre sus empresarios para que compitan en el extranjero más o menos bien, y entonces denuncian esto del yate, el Ferrari y los dineros. Pero no somos nosotros. Entonces, solo cuando viene el disparador externo se inicia el proceso aquí, y muy rápido se detiene con esto del amparo de la juez. En alguna ocasión Calderón, en uno de sus momentos de ira, dice que el sistema judicial mexicano es responsable en buena parte de las fallas, y ya por ahí le respondió alguien desde la Suprema Corte que sea explícito. Bueno, aquí está un caso explícito. Sí, los jueces mexicanos no están a la altura de las circunstancias, pero tampoco está el gobierno, y nosotros como sociedad en realidad no nos importa si es el gobierno federal, si es los jueces, nos importa el conjunto, y el conjunto no funciona. Y cuando se descubre un caso de corrupción de esta naturaleza y no se lleva hasta sus últimas consecuencias, hubiera sido preferible no descubrirlo, porque el resultado es contraproducente. Sí, aquí están Ferrari, yate que se está ahí pudriendo en Acapulco. ¿Y dónde está el castigo ejemplar? Bueno, ahorita está libre otra vez. Bueno, está libre, pero está la investigación abierta. Hay que ver en qué termina. Denise, ¿qué piensas? Tocqueville, el escritor francés, hablaba de los hábitos del corazón que definen a los países, y un hábito del corazón que caracteriza a la clase política mexicana es el hábito de ver al gobierno como un lugar al cual se llega para otorgar contratos, hacer negocios, darle plazas a familiares, comprar yates, vender quesos en casinos. Está profundamente enraizada en nuestra cultura política la visión patrimonialista del poder, al margen de la afiliación ideológica, al margen de si uno es panista, priista, perredista o peor aún del Partido Verde. Quienes fueron partidos de oposición antes de llegar al poder, en este tema, cuando llegan precisamente a ocupar puestos de dirección pública, se priizan,
se han priizado, han querido ejercer el poder de la misma manera que lo hizo el PRI durante tanto tiempo. Y yo creo que la pregunta es, ese es un fenómeno, decía el doctor Meyer, que no es exclusivamente mexicano, pero yo creo que hay muchos que piensan que es parte de nuestro ADN, que los mexicanos ya por naturaleza, por código genético, tienen una propensión a la corrupción. Y yo creo que no es así. Yo creo que la clase política mexicana es corrupta porque puede serlo, porque no hay sanción. Realmente la raíz del problema al que nos enfrentamos es que no hay castigo. Como bien te lo dijo Miguel de la Madrid en esa famosa entrevista, la impunidad es una condición sine qua non, o sea, necesaria para el funcionamiento de este sistema político, condición necesaria. Él mismo lo reconoció antes de que su propio partido lo obligara a recular y a convertirse públicamente en un vegetal. Pero creo que he ahí el meollo del asunto. En un país en el que 98% de los crímenes jamás son sancionados, pues los incentivos para ser corrupto son muy grandes, porque la probabilidad de que te sancionen, te procesen, te encarcelen y sufras un castigo por haber vendido quesos, entre comillas, en un casino, son bajísimas.